Mi nombre es Roberto Silva. Tengo 68 años y durante 15 años, María me cuidó como empleada doméstica, mientras mis propios hijos biológicos solo aparecían cuando necesitaban dinero. Lo que ellos no sabían es que en mi testamento había decidido que María recibiría todo mi patrimonio, porque ella demostró ser mi verdadera hija cuando ellos solo fueron extraños con mi apellido. Imagínense la cara de mis hijos cuando el abogado les leyó las últimas voluntades de su padre. Escuchen esta historia hasta el final y díganme si ustedes no habrían hecho lo mismo que yo. Cuéntenme también desde qué ciudad me están escuchando, porque esta historia le puede pasar a cualquier padre que tenga hijos ingratos. Para que entiendan bien cómo llegué a tomar esta decisión tan drástica, tengo que contarles cómo empezó todo. Hace 20 años yo era Roberto Silva, dueño de una empresa de construcción que había levantado con mis propias manos. No era millonario, pero tenía lo suficiente para vivir bien y dejarles algo decente a mis 3 hijos. Carlos, el mayor, Patricia, la del medio, y Andrés, el menor. Mi esposa Elena había muerto 5 años atrás de cáncer, y yo me las arreglaba solo en esa casa grande que habíamos construido juntos, donde cada rincón tenía un recuerdo de nuestra vida en pareja. Los primeros años después de la muerte de Elena fueron duros. Yo trabajaba todo el día para no pensar. Llegaba a casa cuando ya era de noche, cenaba cualquier cosa y me quedaba dormido frente al televisor. La casa se notaba vacía, sin la risa de Elena, sin su manera de recibir a los hijos cuando venían de visita, sin esas comidas dominicales donde todos nos reuníamos alrededor de la mesa. Mis hijos venían seguido al principio. Carlos, que era ingeniero como yo había soñado, llegaba con su esposa Mónica y sus 2 niños. Patricia venía con su marido Fernando y su hija. Andrés, que todavía estaba soltero en esa época, aparecía los domingos con alguna novia distinta cada mes. Pero cuidar una casa grande siendo un hombre solo no es fácil. La ropa se me acumulaba. La cocina siempre estaba sucia. Los baños necesitaban limpieza constante. Además, yo nunca había aprendido a cocinar bien. Elena se había encargado de todo eso durante 30 años de matrimonio. Después de varios meses comiendo empanadas compradas y viviendo entre el desorden, Carlos me sugirió que buscara una empleada doméstica. «Papá, necesitas ayuda en la casa. Mamá hacía todo eso y ahora te está costando mucho». Fue así como llegó María a mi vida. Patricia había preguntado entre sus conocidas y me recomendó a María Fernández, una mujer de 45 años que había trabajado cuidando a una anciana que había fallecido recientemente. «Es muy responsable, papá», me dijo Patricia. La señora que cuidaba la quería como si fuera de su familia. Cuando María tocó el timbre por primera vez, yo abrí la puerta y vi a una mujer de estatura mediana, con el pelo recogido en una cola, vestida sencilla pero limpia, que me saludó con una sonrisa tímida pero sincera. «Señor Silva, vengo por el trabajo de empleada doméstica». Le expliqué lo que necesitaba. Alguien que viniera de lunes a viernes para limpiar, lavar la ropa y prepararme las comidas. Le mostré la casa. Le dije cuánto podía pagarle, y ella aceptó sin regatear. «Señor Silva, lo que usted necesita es que alguien cuide esta casa como debe ser. Yo puedo hacer eso». Su voz era suave pero firme,
y algo en su manera de mirar cada rincón de la casa me tranquilizó. No era solo una mujer buscando trabajo, era alguien que entendía que una casa necesita cariño para ser realmente un hogar. María empezó a trabajar la semana siguiente. Llegaba a las 7 de la mañana, cuando yo todavía estaba tomando café en la cocina antes de irme a la obra. Me preparaba el desayuno sin que se lo pidiera. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido. Señor Silva, un hombre no puede empezar el día solo con café, me decía con esa manera suya de regañar sin sonar grosera. Mientras yo desayunaba, ella ya estaba planeando qué haría durante el día. Hoy voy a limpiar los baños, lavar la ropa que está acumulada y preparar un guiso para que tenga que comer esta noche. Durante los primeros meses, María era exactamente lo que yo había contratado. Una empleada eficiente y discreta. Limpiaba cada rincón de la casa hasta dejarlo brillando. Lavaba y planchaba mi ropa mejor de lo que lo había hecho Elena. Cocinaba comidas sencillas pero sabrosas. Cuando yo llegaba del trabajo, la casa olía a limpio y a comida casera. Había flores frescas en la mesa del comedor. Los pisos brillaban. Mis camisas estaban perfectamente planchadas y colgadas en el armario. Era como si Elena hubiera vuelto a cuidar la casa, pero de una manera diferente. Pero María no se limitaba a limpiar y cocinar. Un día llegué a casa con un dolor de cabeza terrible después de un problema en la obra, y la encontré esperándome con un té de manzanilla. «Señor Silva, se ve muy cansado. Tómese este té y acuéstese un rato. Yo le dejo la comida lista y me voy». Otro día, cuando llegué resfriado, había preparado caldo de pollo y había comprado aspirinas. «No se puede enfermar, señor Silva. ¿Quién va a cuidar de usted si no se cuida?». Era en esos pequeños gestos donde yo empezaba a notar algo diferente en María. No era solo que hiciera bien su trabajo, era que se preocupaba genuinamente por mí como persona. Cuando mis hijos venían de visita, ella les servía con amabilidad, pero yo notaba cómo observaba las conversaciones, cómo se daba cuenta de cosas que a veces yo pasaba por alto. Un domingo, después de que Carlos se fuera, María me dijo mientras recogía la mesa: «Su hijo se ve muy estresado, señor Silva. ¿Está bien en el trabajo?». Era una pregunta sencilla, pero nadie más me había preguntado eso sobre Carlos. Los meses pasaron y la rutina con María se volvió algo que esperaba con gusto. Por las mañanas, desayunábamos juntos en la cocina. Ella me contaba cosas de su vida. Tenía una hija de 20 años que estudiaba enfermería, vivía en un departamento pequeño cerca del centro. Había estado casada, pero su marido la había dejado cuando la niña era pequeña. Yo le contaba sobre la empresa, sobre los problemas en las obras, sobre cómo extrañaba a Elena. María escuchaba sin juzgar. A veces daba consejos sensatos. Siempre mostraba interés genuino en lo que yo le contaba. ¿Saben qué? Por primera vez desde la muerte de Elena, yo no llegaba a una casa vacía. María se quedaba hasta las 6 de la tarde. Así que cuando yo regresaba del trabajo a las 5:30, todavía estaba ahí. «¿Cómo le fue hoy, señor Silva?», me preguntaba siempre mientras me servía un café. Y yo le contaba mi día mientras ella terminaba de cocinar o planchaba la ropa. Eran conversaciones sencillas, de la vida diaria, pero eran conversaciones. No silencio,
No televisión a todo volumen para llenar el vacío, sino charlas reales con alguien que se interesaba en mi bienestar. Fue alrededor del 6.º mes cuando me di cuenta de que María ya no era solo una empleada para mí. Era la persona que se preocupaba si yo tosía demasiado, que recordaba que los martes me gustaba comer pollo, que sabía exactamente cómo me gustaba el café. Cuando llegaba el fin de semana y ella no estaba, la casa volvía a sentirse vacía, pero era un vacío diferente al de antes. Antes era el vacío de la soledad total. Ahora era el vacío de extrañar a alguien que se había vuelto importante. Una mañana de viernes, María llegó con los ojos rojos de haber llorado. Trataba de disimular, pero yo ya la conocía lo suficiente para notar cuando algo le pasaba. «María, ¿está todo bien?», le pregunté mientras desayunábamos. Ella negó con la cabeza al principio, pero después suspiró y me contó. Su hija había tenido un accidente menor, nada grave, pero había tenido que ir al hospital y los gastos médicos eran más de lo que ella podía pagar. «No se preocupe, señor Silva, voy a arreglármelas como siempre», me dijo, pero yo veía la preocupación en sus ojos. Sin pensarlo 2 veces, fui a mi cuarto, saqué dinero de la caja fuerte donde guardaba efectivo para emergencias y se lo di. «Esto es para su hija», le dije. María me miró sorprendida y trató de rechazarlo. «Señor Silva, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado». Pero yo insistí. «María, usted cuida de mí todos los días. Ahora yo puedo ayudarla a usted. Tómelo y no se preocupe más por eso». Ese día, María lloró mientras guardaba el dinero en su bolso. «Gracias, señor Silva. No sé cómo pagarle esto». «No tiene que pagarme nada», le respondí. «Solo siga cuidándome como lo hace». Pero ese gesto cambió algo entre nosotros. María empezó a tratarme no solo como su jefe, sino como alguien que realmente le importaba. Los fines de semana, que antes eran sus días libres, empezó a llamarme por teléfono. «Señor Silva, ¿ya comió? ¿Se tomó la medicina para la presión?». Los lunes llegaba preguntando cómo había pasado el fin de semana, si había comido bien, si no me había sentido solo. Era como tener una hija que se preocupa por su padre, pero más atenta y cariñosa de lo que habían sido mis propios hijos en años. Mientras tanto, las visitas de Carlos, Patricia y Andrés se espaciaban cada vez más. Carlos venía una vez al mes, siempre con prisa, siempre hablando de los problemas en su trabajo o pidiendo dinero prestado para algún proyecto. Patricia aparecía cada 2 o 3 semanas, pero solo para pedirme que cuidara a su hija mientras ella salía con amigas. Andrés, que ya se había casado, prácticamente había desaparecido. Sus llamadas eran escasas y cortas. «Hola, papá, ¿todo bien? Nosotros andamos muy ocupados, pero pronto vamos a visitarte». Un día me enfermé. Fue una gripe fuerte que me dejó en cama varios días. Llamé a Carlos para avisarle, pero me dijo que él también estaba enfermo y no podía venir. Patricia tenía mucho trabajo y no podía faltar. Andrés directamente no contestó el teléfono. Pero María, cuando llegó el lunes y me vio en pijama a las 8 de la mañana, inmediatamente supo que algo pasaba. «Señor Silva, ¿se siente mal?». Me tomó la temperatura, me hizo acostar, me preparó té con limón y miel. «Voy a quedarme hoy hasta tarde para cuidarlo». Durante esos días de gripe,
María no solo se quedó hasta tarde, sino que llegó más temprano. Me llevaba el desayuno a la cama, me controlaba que tomara las medicinas, me preparaba comidas suaves que pudiera digerir fácil. No se preocupe por pagarme las horas extra, señor Silva. Cuando uno está enfermo, necesita que lo cuiden bien. Fue ella quien llamó al médico cuando vio que no mejoraba. Fue ella quien fue a la farmacia a comprar los medicamentos más fuertes que recetó el doctor. Fue ella quien se quedó despierta una noche entera cuando tuve fiebre alta. Cuando finalmente me recuperé, me di cuenta de algo que me golpeó como un martillo en el pecho. Durante toda mi enfermedad, ninguno de mis 3 hijos había venido a verme. Carlos había llamado 2 veces para preguntar cómo estaba, pero por teléfono. Patricia había mandado un mensaje de texto. Andrés nunca se había comunicado. Pero María, que no tenía ninguna obligación familiar conmigo, había cuidado de mí como si fuera su propio padre. Había gastado dinero de su bolsillo en medicinas. Había perdido horas de sueño. Había dejado de lado sus propios asuntos para asegurarse de que yo estuviera bien. Ese fue el momento en que empecé a ver a María, no como mi empleada, sino como la hija que debería haber tenido. Y también fue cuando empecé a notar realmente cómo me trataban mis hijos biológicos comparado con cómo me trataba ella. Carlos, por ejemplo, solo me llamaba cuando tenía problemas de dinero. «Papá, necesito que me prestes para cubrir unos gastos urgentes». Nunca preguntaba cómo estaba yo. Nunca se interesaba en mi salud o en mi estado de ánimo. Cuando yo trataba de contarle algo sobre mi día o sobre la empresa, él cortaba la conversación. «Está bien, papá, pero necesito resolver esto del dinero rápido». Cuando venía a casa, se sentaba en la sala, tomaba algo que María había preparado, charlaba 5 minutos sobre temas superficiales y se iba. «Tengo mucho trabajo, papá. La empresa está muy exigente». Patricia era igual. Sus visitas consistían en llegar con su hija, dejarla conmigo para que yo la entretuviera mientras ella se iba de compras o a almorzar con amigas. «Papá, ¿puedes cuidar a Sofía unas horas? Necesito hacer unas cosas urgentes». Cuando yo trataba de conversar con ella, siempre estaba mirando el celular o pensando en otra cosa. «Ay, papá, tengo la cabeza en 1000 cosas. Entre el trabajo, la casa, la niña, no me da el tiempo para nada». Andrés era el peor de todos. Después de casarse, prácticamente había desaparecido de mi vida. No llamaba, no visitaba, no se comunicaba para nada. Cuando yo lo llamaba, siempre tenía excusas. «Papá, andamos muy complicados con la casa nueva. El trabajo de Sandra, los gastos». Las pocas veces que aparecía, era porque necesitaba dinero para algo. «Papá, ¿me puedes ayudar con un préstamo? Te prometo que te pago en cuanto pueda». Mientras tanto, María me preguntaba cada mañana cómo había dormido. Si notaba que estaba preocupado por algo de la empresa, me escuchaba pacientemente mientras yo le contaba mis problemas. Cuando había mal tiempo, me decía: «Señor Silva, póngase el abrigo que está haciendo frío». Si llegaba tarde de la obra, ella se preocupaba. «¿Le pasó algo? Normalmente llega más temprano». Los fines de semana me llamaba para preguntarme si necesitaba que me comprara algo del supermercado. Un domingo,
María se ofreció a venir a cocinar, porque yo le había comentado que no sabía qué preparar para la visita de Carlos y su familia. No tiene que pagarme el domingo, señor Silva. Yo vengo porque quiero que usted reciba bien a su hijo. Llegó temprano. Preparó un almuerzo delicioso, sirvió todo perfecto, y se fue antes de que llegaran para no incomodar. Cuando Carlos llegó con Mónica y los niños, todo estaba listo. La casa impecable, la mesa puesta, la comida caliente esperándolos. ¿Saben qué me dijo Carlos cuando probó la comida? «Papá, está muy buena. ¿La hiciste tú?» Cuando le dije que María había venido especialmente para prepararla, él comentó: «Ah, claro, la empleada. Está bien que la tengas, porque realmente necesitas ayuda con estas cosas. No un agradecimiento hacia María, no un reconocimiento de que ella había sacrificado su domingo libre, solo un comentario casual sobre que yo necesitaba ayuda». Mónica, su esposa, fue peor. «Roberto, deberías decirle que no use tanta sal. A nosotros no nos gusta la comida tan condimentada». Esa noche, después de que Carlos se fuera, llamé a María para agradecerle. «María, todo estuvo perfecto. Muchas gracias por venir hoy». Ella me respondió: «Me alegra que haya estado bien, señor Silva. ¿Su hijo disfrutó del almuerzo?» Le conté lo que había dicho Carlos y ella simplemente respondió: «Lo importante es que usted haya podido recibir a su familia como quería». Ni una queja, ni un reclamo por el comentario de Mónica, solo preocupación porque yo hubiera estado contento. Fue entonces cuando empecé a comparar realmente. Mis hijos, que habían crecido en esa casa, que yo había mantenido durante años, que habían estudiado con mi dinero, que habían recibido mi apoyo incondicional. Me trataban como una obligación. Venían cuando necesitaban algo. Se iban rápido cuando conseguían lo que querían. Nunca se preocupaban genuinamente por mi bienestar. En cambio, María, que no me debía nada más que las horas de trabajo por las que yo le pagaba, me trataba con el cariño y la atención que debería recibir de mis propios hijos. Los meses siguientes, esta diferencia se hizo cada vez más evidente. María recordaba todo lo que yo le contaba. Si yo mencionaba que me dolía la espalda, al día siguiente llegaba con una pomada que había comprado. Si yo comentaba que extrañaba cierta comida que preparaba Elena, una semana después la encontraba en el horno cuando llegaba del trabajo. Pregunté cómo se preparaba y practiqué para hacerla como a usted le gusta, señor Silva. Mis hijos, en cambio, no recordaban ni las conversaciones que habíamos tenido la semana anterior. Carlos me había contado 3 veces el mismo problema en su trabajo sin recordar que ya me lo había dicho. Patricia nunca recordaba las fechas importantes para mí, como el aniversario de muerte de Elena o mi cumpleaños. Andrés directamente no se acordaba de cuándo había sido la última vez que había venido a casa. Un día decidí hacer una prueba. Era mi cumpleaños número 65. No les dije nada a mis hijos. Quería ver si se acordaban solos. María, por supuesto, llegó esa mañana con un pequeño pastel que había hecho. «Feliz cumpleaños, señor Silva». Le hice su pastel de chocolate favorito. Había gastado dinero de su sueldo en ingredientes para hacerme un regalo casero. No tenía que haberse molestado, María. Claro que tenía que hacerlo. Los cumpleaños se celebran. Esperé todo el día. Carlos no llamó. Patricia no se comunicó. Andrés tampoco. Al otro día, María notó que yo estaba triste.
¿Pasó algo ayer, señor Silva? Lo veo desanimado. Le conté que había sido mi cumpleaños y que mis hijos no se habían acordado. María se quedó callada un momento y después dijo: «A veces la gente se olvida de las cosas importantes porque tiene la cabeza en otras cosas, pero usted sabe que yo siempre me voy a acordar». 2 días después, Carlos me llamó. «Papá, se me pasó completamente tu cumpleaños. Discúlpame, hemos estado muy ocupados con el tema de la casa nueva. Te voy a compensar, te invito a almorzar el próximo domingo». Cuando llegó el domingo, Carlos canceló el almuerzo porque Mónica había organizado algo con su familia. «Papá, mejor lo dejamos para otro día». Ya sabes cómo es Mónica con las cosas de su familia. Fue alrededor de esa época cuando empecé a pensar seriamente en mi testamento. Yo había hecho uno básico años atrás, dividiendo todo entre mis 3 hijos por partes iguales. Pero ahora, viendo cómo me trataban comparado con cómo me trataba María, empecé a cuestionar si eso era lo correcto. ¿Por qué debía dejarle mi patrimonio a gente que me trataba como una obligación, cuando había una persona que genuinamente se preocupaba por mí y me cuidaba como si fuera familia? María no sabía nada de estos pensamientos míos. Ella seguía llegando cada mañana con su sonrisa, preguntándome cómo había dormido, preparándome el desayuno, organizando mi día para que todo estuviera en orden. Los fines de semana seguía llamándome y había empezado a invitarme a conocer a su hija. «Señor Silva, a Claudia le gustaría conocerlo. Siempre le hablo de lo bueno que usted es conmigo». Cuando conocí a Claudia entendí de dónde venía la bondad de María. La muchacha, que ya estaba por recibirse de enfermera, me trató con el mismo respeto y cariño que su madre. «Señor Silva, mi mamá siempre habla de usted. Dice que es como de la familia para nosotras». Me invitaron a almorzar a su casa un domingo, y fue una experiencia que no voy a olvidar nunca. La casa de María era pequeña y modesta, pero estaba llena de cariño. Había fotos familiares en las paredes, flores frescas en la mesa, todo ordenado y limpio. Claudia había cocinado con su madre, y las dos me recibieron como si fuera un familiar querido que venía de visita. «Señor Silva, siéntese aquí que está más cómodo. ¿Le sirvo algo de tomar?». Durante el almuerzo me preguntaron por mi vida, por mis recuerdos de Elena, por la empresa. Me escucharon con interés genuino, se rieron con mis anécdotas, me hicieron sentir importante y valorado. Cuando me fui esa tarde, Claudia me abrazó. «Gracias por ser tan bueno con mi mamá, señor Silva. Ella lo quiere mucho». María me acompañó hasta la puerta. «Espero que haya pasado un lindo domingo, señor Silva. Para nosotras fue un honor tenerlo en casa». Manejé de vuelta a mi casa grande y vacía, y por primera vez en años lloré. Lloré porque había encontrado el cariño de una familia verdadera en 2 mujeres que no tenían ninguna obligación conmigo, mientras que mis propios hijos me habían abandonado emocionalmente. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé al abogado que manejaba mis asuntos legales y le pedí una cita urgente. «Doctor Morales, necesito modificar mi testamento completamente». Cuando me vio al día siguiente, le expliqué la situación. Le conté sobre María, sobre cómo me cuidaba, sobre la diferencia entre su trato y el de mis hijos. «Doctor, quiero dejarle todo mi patrimonio a María Fernández. Mis hijos han demostrado que no me ven como su padre, sino como una fuente de dinero.
El abogado me miró serio. Roberto, es una decisión muy drástica. ¿Estás seguro? Sus hijos podrían impugnar el testamento, le respondí con firmeza. Doctor, estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. María es mi verdadera hija, la única que se comporta como tal. Si mis hijos quieren impugnar, que lo hagan. Voy a dejar todo documentado para que se entienda por qué tomé esta decisión. Durante los siguientes meses, trabajé con el abogado para asegurarme de que el testamento fuera impugnable. Documentamos todo: las fechas de las visitas de mis hijos, sus solicitudes de dinero, su falta de interés en mi bienestar. Por otro lado, documentamos el cuidado de María, su preocupación genuina, los momentos en que había estado ahí cuando yo la necesitaba. También establecí un fondo para que Claudia pudiera terminar sus estudios sin preocupaciones económicas. Pero no le dije nada a María sobre el testamento. Ella seguía viniendo cada día, cuidándome con el mismo cariño de siempre, sin saber que yo había decidido que ella sería mi heredera universal. Seguía siendo mi empleada doméstica, pero en mi corazón ya era mi verdadera hija, la única que merecía continuar con el legado que yo había construido durante décadas de trabajo. Mientras tanto, el comportamiento de mis hijos empeoraba. Carlos había empezado a presionarme para que invirtiera dinero en sus proyectos. Papá, tengo una oportunidad de negocio increíble. Si me prestas el capital inicial, podemos ser socios. Cuando yo le pregunté detalles, se molestó. ¿No confías en mí, papá? Soy ingeniero, sé lo que estoy haciendo. Pero nunca me mostró números, contratos ni nada concreto. Solo quería que le diera dinero basándose en su palabra. Patricia había empezado a hacer comentarios sobre mi casa. Papá, esta casa es demasiado grande para vos solo. ¿No pensaste en vender y mudarte a algo más chico? Cuando le pregunté por qué, me dijo, porque es un gasto innecesario mantener todo esto. Además, si algo te pasa, va a ser muy complicado para nosotros lidiar con una propiedad tan grande. O sea, ya estaba pensando en mi muerte y en cómo administrar mi herencia. Andrés directamente había empezado a tratarme como si fuera un cliente de banco. Aparecía cada 2 o 3 meses, siempre pidiendo dinero. Para el auto, para la casa, para un viaje, para los gastos de su esposa. Nunca me preguntaba cómo estaba, nunca se quedaba a almorzar, nunca mostraba interés en pasar tiempo conmigo. Llegaba, pedía dinero, y cuando yo se lo daba, se iba inmediatamente. Gracias, papá. Te prometo que te devuelvo pronto. Nunca me devolvía nada. Un día decidí confrontar a Carlos directamente. Hijo, siento que solo me llamas cuando necesitas dinero. ¿No te interesa saber cómo estoy, cómo me siento? Su respuesta me dolió más que un puñetazo. Papá, no seas exagerado. Claro que me importas, pero también tengo mis responsabilidades. No puedo estar viniendo a visitarte cada semana como si fuera un niño. No te pido que vengas cada semana, le dije. Te pido que cuando vengas sea porque quieres estar conmigo, no solo porque necesitas algo. Carlos se molestó. Está bien, papá. Si pensás que soy un mal hijo, allá a vos. Yo hago lo que puedo con el tiempo que tengo. Y se fue enojado. Pero antes de irse, me dijo algo que me terminó de convencer de que mi decisión del testamento era correcta. Además, para eso tenés a la empleada esa, ¿no? Para que te haga compañía. La empleada esa.
Así se refería Carlos a María, la mujer que me cuidaba todos los días, que se preocupaba por mi salud, que recordaba mis gustos, que sacrificaba sus fines de semana para asegurarse de que yo estuviera bien. Para Carlos, María era la empleada esa, alguien que yo había contratado para reemplazar la atención que él debería darme como hijo. Esa noche, cuando María llegó el lunes siguiente, me preguntó: «Señor Silva, ¿se siente bien? Lo veo triste». Le conté lo que había pasado con Carlos, sin entrar en detalles sobre el testamento. María me escuchó en silencio y después me dijo: «Señor Silva, a veces los hijos se olvidan de lo importante porque están muy ocupados con sus propias vidas, pero eso no significa que no lo quieran. Siempre defendía a mis hijos, siempre trataba de encontrar excusas para su comportamiento. Nunca hablaba mal de ellos a pesar de cómo me trataban. Fue en ese momento que supe que había tomado la decisión correcta. María no solo me cuidaba física y emocionalmente, sino que también protegía mi relación con mis hijos, aunque ellos no se lo merecieran. Era más leal a mi familia biológica que mis propios hijos biológicos. Los meses siguientes empecé a hacer pequeñas pruebas para confirmar mis observaciones. Un día fingí que me sentía mal del corazón. No era nada grave, solo una pequeña molestia, pero quería ver las reacciones. María inmediatamente dejó todo lo que estaba haciendo. Me hizo sentar, me trajo agua y me preguntó si quería que llamara al médico o a alguno de mis hijos. «Señor Silva, no se preocupe, pero mejor que revise el doctor. Con el corazón no se juega». Llamé a Carlos para contarle que había tenido una molestia cardíaca. Su respuesta fue: «¿Y? ¿Te revisó algún médico?» «Bueno, papá, si era algo serio ya estarías en el hospital. No te hagas el dramático». No vino a verme. No preguntó si necesitaba algo. No mostró preocupación genuina. Patricia fue peor. «Papá, vos siempre fuiste medio hipocondríaco. ¿No será que comiste algo que te cayó mal?» Tampoco vino, tampoco se preocupó. Andrés directamente no contestó el teléfono. Cuando lo llamé al día siguiente, me dijo: «Papá, vi tu llamada, pero estaba en una reunión importante. ¿Qué necesitabas?» Cuando le conté sobre la molestia cardíaca, me dijo: «Ah, bueno, si fuera algo serio ya te habrían internado». «¿Todo bien, entonces?» María, en cambio, estuvo pendiente de mí todo el día. Me controlaba a cada 2 horas para ver cómo me sentía. Me preparó comidas livianas. Me hizo prometer que si volvía a sentir molestias, la llamaría inmediatamente. Al día siguiente llegó más temprano. «Señor Silva, no pude dormir bien pensando en cómo se había sentido. ¿Tuvo alguna molestia durante la noche?» Esa diferencia me terminó de convencer. Mis hijos biológicos me veían como un viejo quejoso que exageraba sus problemas. María me veía como alguien importante cuya salud le preocupaba genuinamente. Decidí hacer una prueba más grande. Les dije a todos que quería hacer una reunión familiar para hablar sobre mi futuro y sobre cómo quería que fuesen las cosas. Cité a Carlos, Patricia y Andrés para un domingo al mediodía. También le pedí a María que preparara un almuerzo especial y que se quedara para participar de la conversación. «¿Para qué querés que se quede la empleada?», me preguntó Patricia. «Porque María es parte de esta familia más que ustedes», le respondí. Patricia se rió. «Ay, papá, no exageres. Es una empleada doméstica». «Exactamente», le dije. «Es una empleada doméstica que se comporta como hija, mientras ustedes, que son mis hijos,
Se comportan como empleados que solo vienen a cobrar. El domingo llegaron los tres, pero se notaba que venían por obligación. Carlos llegó tarde. Patricia trajo a su hija y la puso a ver televisión para no tener que ocuparse de ella durante la conversación. Andrés estuvo contestando mensajes de trabajo durante todo el almuerzo. María había preparado todo perfecto, como siempre, y sirvió la comida con una sonrisa, a pesar de que notaba la tensión en el ambiente. Cuando terminamos de comer, les dije que teníamos que hablar. Hace 15 años que María trabaja en esta casa. En todo este tiempo, ella ha demostrado más cariño y preocupación por mí que ustedes tres juntos. Por eso he decidido hacer algunos cambios en mi testamento. Se hizo un silencio inmediato. Carlos dejó el celular, Patricia se enderezó en la silla. Andrés por primera vez en la tarde me prestó atención completa. ¿Qué cambios, papá?, preguntó Carlos con voz tensa. Cambios que reflejen quién realmente se ha portado como familia conmigo, les respondí. No puede ser, saltó Patricia. Nosotros somos tus hijos biológicos. Ser hijo biológico no te da derechos automáticos, les dije. Los derechos se ganan con acciones, con cariño, con presencia. Y ustedes han estado ausentes durante años. Andrés finalmente habló. Papá, si esto es por dinero, podemos ayudarte más. Podemos venir más seguido. ¿Ahora?, les pregunté. Ahora que escuchan que puede haber cambios en la herencia, ¿se acuerdan de que tienen un padre? ¿Dónde estaban cuando estuve enfermo? ¿Dónde estaban en mi cumpleaños? ¿Dónde estaban cuando los necesité? María, que había estado en silencio toda la conversación, trató de interceder por ellos. Señor Silva, quizás es mejor que hable esto en privado con sus hijos. Yo no debería estar presente en una conversación familiar. Vos quédate sentada, le dije con firmeza. Vos sos más familia que ellos. Ellos tienen que escuchar esto. Carlos se puso colorado. Papá, estás cometiendo un error enorme. Esa mujer es una empleada. No sé qué te habrá llenado la cabeza, pero está aprovechándose de tu edad. ¿Mi edad?, le grité. Tengo 68 años, no 90. Mi cabeza está perfectamente clara. Lo que pasa es que ustedes no pueden aceptar que una empleada doméstica sea mejor hija que ustedes. Patricia empezó a llorar. Papá, nosotros te queremos. Quizás no te lo demostramos como deberíamos, pero te queremos. ¿Me quieren?, le pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy sin necesitar algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo para estar conmigo? La discusión siguió durante 1 hora. Mis 3 hijos trataron de convencerme de que estaba cometiendo un error, que María me estaba manipulando, que yo estaba senil y no podía tomar decisiones racionales. Pero con cada argumento que daban, confirmaban exactamente por qué había decidido cambiar el testamento. Si tanto les importo, les dije finalmente, demuéstrenlo con hechos, no con palabras. A partir de ahora, quiero ver un cambio real en cómo me tratan. Si logran comportarse como hijos durante 1 año completo, quizás reconsidere mi decisión. Era mentira. Mi decisión ya estaba tomada y el testamento ya estaba firmado, pero quería ver si eran capaces de cambiar. Los 3 se fueron enojados ese domingo. Durante las siguientes semanas, efectivamente empezaron a llamar más seguido, a visitarme más, a preguntar por mi salud. Pero era tan obviamente fingido
que daba pena. Carlos me hablaba con esa voz forzada que usa la gente cuando trata de ser amable por conveniencia. Patricia llegaba con regalos comprados apresuradamente, sin pensamiento detrás. Andrés aparecía y se quedaba sentado sin saber de qué hablar, mirando el reloj cada 5 minutos. María notaba el cambio, pero nunca hizo comentarios. Solo me preguntó una vez: «Señor Silva, ¿está contento de que sus hijos lo visiten más?» «No», le respondí honestamente. «Porque no vienen por cariño. Vienen por interés. Es peor que cuando no venían». Los meses pasaron y el fingimiento de mis hijos se volvió insostenible. Carlos empezó a cancelar visitas. «Papá, surgió algo urgente en el trabajo». Patricia volvió a sus viejos hábitos de llegar solo cuando necesitaba que cuidara a su hija. Andrés directamente desapareció otra vez, pero había algo que mis hijos no sabían. Yo había estado grabando todas nuestras conversaciones durante ese año. Tenía documentadas todas sus visitas fingidas, todos sus intentos manipulativos de hacerme cambiar el testamento, todas las veces que habían demostrado que solo les importaba el dinero. También tenía documentado el comportamiento constante de María, su genuina preocupación, su cariño desinteresado. Un año después de aquella reunión familiar, volví a citar a mis 3 hijos. Esta vez la conversación fue más corta. «Han tenido un año para demostrarme que pueden ser buenos hijos», les dije. «¿Creen que lo lograron?» Los 3 empezaron a justificarse, a dar excusas, a prometer que iban a mejorar. «No», les dije, «no lo lograron. Y ahora es demasiado tarde». Les mostré las grabaciones, los documentos, todas las pruebas de su comportamiento durante ese año. Esto va a quedar anexado a mi testamento para que cualquier juez que revise el caso entienda exactamente por qué tomé las decisiones que tomé. Carlos se puso blanco. Patricia empezó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de pánico, no de tristeza. Andrés finalmente explotó. «Esto es una locura. Esa mujer te lavó el cerebro». «Esa mujer», les dije señalando a María, que otra vez había preparado todo para la reunión. «Es la única que me ha tratado como un padre durante 15 años. Ustedes me han tratado como un banco. Ahora van a vivir las consecuencias de sus decisiones». Pero todavía no les revelé completamente qué había en el testamento. Quería que siguieran preguntándose, que siguieran sufriendo la incertidumbre. Durante los meses siguientes, mis hijos intentaron diferentes estrategias. Carlos trató de ser el hijo perfecto, llamándome todos los días, visitándome 2 veces por semana. Pero era tan obviamente fingido que me daba vergüenza ajena. Patricia intentó la estrategia emocional, llorando cada vez que venía, pidiendo perdón, prometiendo que iba a cambiar. «Papá, reconozco que fui una mala hija, pero te juro que voy a ser diferente». «¿Por cuánto tiempo?», le preguntaba. «¿Hasta que me muera y puedan leer el testamento?». Andrés trató la estrategia agresiva, amenazando con llevarme a un psiquiatra para que determinara si yo estaba en condiciones de manejar mi patrimonio. «Papá, si no entras en razón, vamos a tener que tomar medidas legales». «Hacelo», le respondí. «Vas a quedar como un hijo que quiere internar a su padre para robarle la herencia». Durante todo este drama familiar, María siguió siendo la misma de siempre. Me cuidaba sin pedir nada a cambio. Me escuchaba sin juzgar. Me consolaba cuando las peleas con mis hijos me dejaban agotado.
Señor Silva, no se preocupe tanto por estas cosas. Lo importante es que usted esté bien de salud y tranquilo. Nunca me preguntó sobre el testamento. Nunca mostró interés en mi dinero. Nunca aprovechó la situación para conseguir beneficios. Un día, cuando yo estaba particularmente triste después de una pelea con Carlos, María me dijo algo que me llegó al corazón. Señor Silva, usted ha sido como un padre para mí durante todos estos años, no solo por el trabajo, sino por cómo me ha tratado, por cómo ha cuidado de mí y de Claudia. Para nosotras, usted es familia, sin importar lo que diga ningún papel. Esa noche decidí que era tiempo de contarle la verdad a María. María, necesito decirle algo importante. He cambiado mi testamento. Usted va a ser mi heredera universal. María se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Después empezó a llorar. Señor Silva, yo no puedo aceptar eso. Sus hijos van a pensar que yo lo manipulé. María, le dije, mis hijos van a pensar lo que quieran pensar. La realidad es que usted se ganó este derecho siendo la hija que ellos nunca fueron. Esta casa, la empresa, todo lo que tengo va a ser suyo, porque usted es quien merece continuarlo. María siguió llorando, pero ahora entendía por qué yo había tomado esa decisión. Los últimos 2 años de mi vida fueron los mejores que había tenido desde la muerte de Elena. María, sabiendo que iba a heredar todo, se comportó exactamente igual que antes. No cambió su trato conmigo. No empezó a actuar como dueña. No se volvió interesada. Siguió siendo la misma mujer cariñosa y dedicada que había sido siempre. Mis hijos, en cambio, oscilaron entre el fingimiento extremo y la hostilidad abierta. A veces Carlos llegaba con flores y chocolates. Otras veces me gritaba llamándome senil y manipulado. Patricia a veces lloraba pidiendo perdón. Otras veces me amenazaba con no dejarme ver más a su hija. Andrés directamente había contratado un abogado para ver si podía hacer algo legalmente, pero yo había blindado el testamento completamente. Tenía documentadas todas las razones de mi decisión, tenía grabaciones de las conversaciones, tenía testimonios de vecinos y conocidos sobre cómo me trataba cada uno. Cualquier juez que revisara el caso entendería que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que había tomado una decisión racional basada en hechos concretos. María usó parte del dinero que le había dado durante los años para terminar de pagarle los estudios a Claudia, quien se recibió de enfermera con honores. En la graduación, Claudia me agradeció públicamente. Quiero agradecer al señor Roberto Silva, que ha sido como un abuelo para mí y que hizo posible que yo pudiera estudiar sin preocupaciones económicas. Ese día me sentí más orgulloso que cuando mis propios hijos se habían graduado. El final llegó de manera inesperada. Un infarto masivo mientras dormía, a los 70 años. María fue quien me encontró esa mañana cuando llegó como siempre a prepararme el desayuno. Llamó a la ambulancia, llamó a mis hijos. Se ocupó de todos los trámites funerarios. Incluso en mi muerte, ella se comportó como la hija que debería haber tenido. En el funeral, mis 3 hijos lloraron lágrimas sinceras por primera vez en años. Creo que recién en ese momento se dieron cuenta de lo que habían perdido. No solo la herencia, sino la oportunidad de tener una relación real con su padre. María y Claudia también lloraron, pero sus lágrimas eran diferentes.
Eran lágrimas de alguien que había perdido genuinamente a un ser querido. La lectura del testamento fue 3 días después, en la oficina del abogado, pero yo había pedido que estuvieran presentes también los empleados principales de la empresa y algunos vecinos cercanos como testigos. Mis hijos llegaron con sus abogados, esperando una batalla legal. María llegó sola, vestida de negro, todavía llorando mi muerte. Cuando el abogado leyó que María Fernández heredaba la totalidad de mi patrimonio, incluyendo la casa, la empresa y todas mis cuentas bancarias, Carlos rompió el vaso de agua que tenía en la mano. «¡Esto es un robo! Esa mujer manipuló a mi padre», gritó mientras los pedazos de vidrio caían al suelo. Andrés se puso de pie tan violentamente que tiró la silla. «Esa mujer no es nadie, nosotros somos la familia». Patricia cayó de rodillas llorando histéricamente. «No puede ser, papá no puede habernos hecho esto». Los empleados y vecinos presentes los miraban con una mezcla de sorpresa y vergüenza ajena, viendo el espectáculo que estaban dando delante de extraños. Pero entonces el abogado levantó la mano pidiendo silencio y empezó a leer los motivos de mi decisión. Leyó durante 1 hora todas las razones documentadas por las que había elegido a María como mi heredera. Las grabaciones, los testimonios, las fechas, los hechos concretos. Con cada palabra que leía, mis hijos se hundían más en sus asientos, conscientes de que toda la habitación estaba escuchando la lista detallada de sus fallas como hijos. Cuando terminó, hasta los abogados de mis hijos entendían que no había caso legal posible, y los testigos presentes habían entendido perfectamente por qué yo había tomado esa decisión. María, con lágrimas en los ojos, se dirigió a mis 3 hijos. «Yo nunca quise que llegáramos a esto. Su padre los amaba y hasta el final esperaba que ustedes cambiaran. Pero él tomó una decisión basada en cómo lo trataron durante años». Carlos trató de interrumpirla, pero María siguió. «La empresa va a seguir funcionando. La casa va a seguir siendo cuidada, todo va a continuar como su padre hubiera querido. Pero ahora es responsabilidad mía». Patricia le preguntó llorando, «¿Y nosotros qué? ¿No queda nada para nosotros?» María la miró con esa misma bondad que siempre había mostrado. Su padre les dejó el valor más importante, el ejemplo de lo que significa ser familia. Si aprenden esa lección, siempre van a ser bienvenidos en la casa que él construyó. Pero mis hijos nunca aprendieron esa lección. Carlos intentó demandar el testamento, pero perdió el caso y terminó pagando costos legales enormes. Patricia trató de reconciliarse con María para conseguir algún beneficio económico, pero cuando María se dio cuenta de sus intenciones, cortó la relación. Andrés directamente desapareció, demasiado avergonzado para enfrentar las consecuencias de sus acciones. María, por el contrario, honró mi memoria exactamente como yo sabía que lo haría. Mantuvo la casa perfecta, continuó con la empresa, contratando gente competente para manejarla, y usó las ganancias para ayudar a familias necesitadas del barrio. Pero lo que más me hubiera enorgullecido era ver cómo María ahora contrataba a otras mujeres como ella, mujeres solas que necesitaban trabajo digno para sacar adelante a sus familias. Les daba las oportunidades que ella misma nunca había tenido cuando era joven. «Todas merecemos una chance», les decía a las mujeres que llegaban buscando empleo en la empresa.
Claudia se mudó con ella a la casa grande y las dos la llenaron de vida otra vez, como había estado cuando Elena vivía. Un año después de mi muerte, María organizó una misa en mi memoria. Vinieron todos los empleados de la empresa, todos los vecinos, muchas de las familias que ella había ayudado con mi dinero. Mis 3 hijos no aparecieron. Claudia habló en la misa. El señor Silva fue el abuelo que elegimos, y nosotras fuimos la familia que él eligió. El amor verdadero no se basa en la sangre, se basa en las acciones. María puso una placa en mi tumba que dice Roberto Silva, padre elegido, familia encontrada. Cada domingo va con flores frescas y me cuenta cómo van las cosas, cómo está prosperando la empresa, cómo está ayudando a otras familias. Es como si siguiéramos conversando, como en esas mañanas cuando desayunábamos juntos en la cocina. Si ustedes llegaron hasta aquí escuchándome, les agradezco de corazón por haberme acompañado y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia. Y para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tenés en el banco o cuántos hijos biológicos tenés. Lo que importa es cuánto amor verdadero hay en tu vida. Y ese amor a veces llega de donde menos lo esperás. De una empleada doméstica que te cuida como si fueras su propio padre, mientras tus hijos biológicos te ven solo como una herencia que cobrar. ¿Y ustedes qué elegirían? ¿Dejarle todo a los hijos que los tratan mal solo porque comparten su sangre? ¿O reconocer a la gente que realmente los ama y los cuida? Cuéntenme si esta historia también tuvo sentido para ustedes y díganme desde qué ciudad me están escuchando, porque al final todos merecemos una familia que nos valore, aunque no sea la familia con la que nacimos.